El torneo de candidatos 2022 ha terminado y sabemos que el campeón ha sido el gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi. Aún así, te traigo la partida que decidió el segundo puesto de este torneo, donde se enfrentan en la ronda número 14, la última, el gran maestro chino Ding Liren con blancas y el gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura con negras. Nakamura llega con medio punto de ventaja a esta partida, así es que el empate le sirve para coronarse como segundo lugar. Prepárate para ver una partida espectacular, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Ding Liren con D4, responde Hikaru Nakamura caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, C5. La semi-tarrach se está volviendo más común hoy en día, particularmente ahora que la gente ha descubierto que la línea C por D4 en la quinta jugada de las negras es bastante buena para forzar las tablas. Bueno, sigue la partida con E3. Es bien sabido que esta jugada es la que juegan las blancas cuando intentan evitar la teoría y simplemente conseguir jugar la partida, pero sin duda Hikaru estaba preparado. Digamos que aquí C por D5 es el movimiento principal y acá tanto C por D4 como caballo por D5 son jugables para las negras. Regresemos a lo jugado en la partida, E3. Sigue el juego con caballo C6, A3, D por C4, alfil por C4, A6, alfil D3. Esto es algo inusual. Acá, enroque es la jugada principal. Después de B5 hay bastantes partidas en la base de datos, siendo la retirada más común alfil A2. De todos modos, las negras tras alfil B7 logran una fácil igualdad. Regresemos a lo jugado en la partida. El curioso movimiento alfil D3 de Ding Liren sigue esto con B5. También se podría haber jugado C por D4, jugada interesante. ¿Por qué? Bueno, puesto que como ahora el alfil ha abandonado voluntariamente la diagonal A2, G8, jugar con posición de peón D aislado debería ser bastante razonable para las negras. Después de E por D4, alfil E7, enroque, las negras nunca tendrán que temer el avance de 5 de las blancas, y puede ahora el segundo jugador completar su desarrollo con B5 y alfil B7. Regresemos a los jugados de la partida, B5. Sigue esto con D por C5, alfil por C5, B4, alfil E7, enroque, alfil B7, alfil B2, enroque, caballo E4. Un movimiento curioso. ¿Por qué Ding Liren apela a una serie de cambios masivos cuando se supone las blancas deben jugar apostando a ganar? Bueno, el motor de ajedrez no miente y marca esto como absoluta igualdad. Sigue esto con caballo por E4, alfil por E4, F5. Ahora bien, fíjate que caballo A5 es una forma de continuar cambiando piezas, cosa conveniente para las negras ya que cuentan con menos espacio en el tablero. Recuerda aquella ley estratégica básica. Sin embargo, he dicho, en la partida, Hikaru Nakamura ha jugado F5, Ding Liren responde con alfil B1, sigue la partida con dama por D1, torre por D1, torre FD8, alfil A2, rey F7. De nuevo, e insisto, esta es una posición de absoluta igualdad. Quien quiera ganar acá debe intentar crear pequeños desequilibrios sobre el tablero. Bueno, sigue la partida con H4, H6, torre de C1. Ahora, de repente, torre por C6 es una amenaza y caballo D4 también sería una idea. Sigue la partida con alfil D6, torre C2, con la intención no tan sutil de doblar torres en la columna C, metiendo una molesta presión por esa columna. Las negras continúan con caballo E7, las blancas caballo D4, alfil D5, alfil por D5, caballo por D5, torre a C1. Ahora la columna abierta D está obstruida y no es muy útil, y las blancas tienen el control total de la columna abierta C. Las negras deberían, de todos modos, saber aguantar esta posición, pero de que es desagradable para ellas, lo es. Sigue esto con torre D7, caballo B3, alfil E7. Las negras pretenden cambiar los alfiles de casillas oscuras. Eso sí, eso dejará débil la casilla C5. Sigue la partida con H5 para inmovilizar
el flanco de rey del rival, alfil F6, alfil D4, E5, alfil C5, alfil D8, torre D2, caballo F6, torre por D7 jaque, caballo por D7, torre D1, caballo F6, alfil D6. Las negras deben apresurarse en meter su torre al juego, pues aún sigue muy pasiva allí en A8. Sigue la partida con caballo G4, alfil C5, alfil H4 tocando en F2, torre D7 jaque, rey G8, G3. Las negras aún siguen soportando la posición, pero esta comienza a sentirse inestable. El flanco de dama, si lo notas, carece de defensores. Sigue el juego con alfil G5, rey F1, alfil D8, movimiento pasivo y poco práctico. Mejor era torre D8 buscando cambiar más piezas. Y si torre A7 para evitar ese cambio de torres, entonces torre D3, seguido de torre por A3. Habría una ligera ventaja negra. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil D8, torre B7, excelente jugada. Un movimiento muy poderoso que casi que paraliza a las negras. Sigue el juego con F4. Esto es mera desesperación. La máquina la califica como la mejor jugada, pero las negras no se salvarán. Sigue esto con G por F4, E por F4, E4. Ding debió aceptar el peón y jugar E por F4, y es que un peón es siempre un peón, ¿no? Me refiero al valor que tiene. En fin, E4 lo jugado por las blancas y ahora alfil F6. Nakamura no aprovecha sus chances de complicar. Debió jugar F3, lo cual no permite que el rey blanco se una a las operaciones centrales. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil F6, sigue esto con caballo D4, torre 8, rey G2. Ahora el peón E4 es inmune, pues en caso de torre por E4, la respuesta blanca rey F3 ganaría pieza. Habrás notado además que Ding ha llegado a la jugada número 40 y con ello ha recibido minutos extra en su reloj. Sigue la partida con caballo E5. Como dije, torre por E4 sería castigada con rey F3. Y si caballo por F2, que parece mantiene todo defendido, entonces las blancas pueden jugar caballo E2. Y se vuelve a establecer la amenaza sobre torre y caballo, con posición ganadora para las blancas. Pero regresemos a lo jugado en la partida. Caballo E5 por parte de Nakamura, Ding Liren, caballo F5 y ahora F3, jaque. La negra ya no tienen buenas jugadas que realizar. Sigue esto con rey G3, caballo C4, alfil E7, alfil B2, rey por F3, alfil por A3, rey G3, con idea de avanzar el peón F. Sigue la partida con caballo E5, alfil C5, caballo F7, F3. Una jugada algo sádica. Las blancas saben que las negras están tiesas. Ahora bien pudo haber jugado Ding caballo E7 jaque. Seguiría rey H7, ahora F4, se empujaría luego al peón E y las blancas ganarían de modo aún más rápido. Sin embargo, el chino ha jugado F3. El estadounidense juega alfil C1. Aquí digamos que A5 parecía un mejor truco. Pero bueno, alfil C1 lo jugado. Sigue esto con torre A7, alfil D2, torre por A6, alfil E1 jaque, rey G2, alfil C3, torre A7, caballo G5, caballo E7 jaque, rey H8, caballo G6 jaque, rey G8, caballo E7 jaque, rey H8, caballo D5, alfil B2, torre A2, alfil C1, torre C2, alfil A3 y ahora qué bonita y fina jugada, alfil E3. Y tras esto, Hikaru Nakamura abandona la partida ya que el alfil de A3 está atrapado con torre A2 a la siguiente. Ding Liren entonces se ubica en un meritorio segundo lugar en este torneo de candidatos, mientras Nakamura queda tercero empatado junto a Radjabov, aunque cuarto por sistema de desempate. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Vayamos a ver la tabla de posición final de este evento. Bien amigos, aquí estamos entonces, cortesía del sitio de chessbase.com, la tabla de posiciones del torneo de candidatos, jugadas ya todas las partidas. Nepomniachtchi con la bandera de la FIDE, ya que ustedes saben, la bandera rusa está castigada por este tema de la guerra con Ucrania, así es que tienen que jugar con cualquier bandera ahí que le pongan. Nepomniachtchi entonces
9,5 puntos, una performance de más de 2.900 puntos elo, impresionante. Dingliren se hace con el segundo lugar, cosa no menor si es que Carlsen de pronto decide no jugar el match contra Nepo, tendrían que jugar entonces por el título mundial Nepo con Ding, ojo. Tercer lugar empatado Radjabov y Nakamura, ambos con 7,5, Nakamura por debajo en el sistema de desempate, así es que Radjabov obtiene, por decirlo así, la medalla de bronce. Luego Caruana, quien anduvo bastante bien en la primera ronda de este torneo, allí peleando el primer lugar, luego se desinfló bastante en la segunda rueda. Firulla, que estuvo último buena parte del evento, se alcanza a recuperar, sale del último lugar, y en el último lugar de manera compartida, Duda y Rapport, el jugador favorito de los niños del canal, que estuvo en algún momento ahí entre los 3 primeros y tuvo una pésima segunda rueda de torneo. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte caluroso abrazo, nos estamos viendo en el siguiente video. Y muchas gracias a todos, porque en muchas de las rondas de este torneo de candidatos fuimos la preferencia de la mayoría de la gente. Fuimos los favoritos no solamente de los niños, sino también de los no tan niños. Así es que muchas gracias por ello. Este canal se hace grande siempre gracias a todos ustedes. Bendiciones chesumarísticas para todos. Hasta luego.